Un gran saludo a todas y a todos de nuevo. Vamos ahora a iniciar y a continuar con nuestro curso de anatomía, sobre todo con la séptima clase que corresponde a la anatomía de lo que es la cavidad abdominal. Ya previamente habíamos visto lo que es la cavidad torácica, así como las estructuras del cuello, cráneo y cara, y diferentes términos, sobre todo del sistema musculoesquelético y el sistema circulatorio propios de esta materia. Esta clase va a ser un poquito más amplia que las anteriores, por eso no nos adentraremos a los objetivos de lo que es la anatomía del abdomen y vamos a irnos directo sobre las temáticas. No obstante, recuerden que lo que estamos viendo es un panorama general de la anatomía. Por ende, va a haber algunos puntos que van a faltar, pero que se encuentran obviamente en el material didáctico que les proporcionamos. Ante ello, recuerden que estas presentaciones sirven como un material de apoyo, pero ustedes tienen que complementarlo no solo con este material didáctico que les estamos pasando, sino además con las demás clases de su propedéutico. Habiendo dicho ello, iniciamos para darle así un poco más de rapidez y brevedad a la presentación y que ésta nos extienda más tiempo del necesario. Vamos a iniciar definiendo los límites regionales de la cavidad abdominal. De manera superior se encuentra el diafragma o el músculo diafragma que divide a la cavidad abdominal de la cavidad torácica. De manera inferior está el diafragma pélvico. Anterolateralmente los músculos planos del abdomen y posteriormente la columna vertebral, el músculo psoas y cuadrado lumbar, que veremos obviamente estos músculos en la siguiente diapositiva, sobre todo lo que es la anatomía pélvica. Casi todas las vísceras que contiene la cavidad abdominal pertenecen al aparato digestivo y esta cavidad se encuentra recubierta por una membrana llamada peritoneo, con una hoja parietal y unas hojas viscerales, las cuales limitan el espacio llamado cavidad peritoneal, que tiene una pequeña cantidad de líquido, evitando así la adherencia entre las vísceras. Anatómicamente y topográficamente, porque recuerden que la topografía es parte de la anatomía, se puede dividir el abdomen o la región abdominal en 9 zonas. Hay otros autores que llegan a dividirlo en 4 zonas, pero lo más aplicado, sobre todo para la ubicación de cualquier daño a un órgano o un sistema, son estas 9 zonas. Empezamos sobre todo con el hipocondrio derecho o abajo de las costillas del lado derecho, el epigastrio, que es donde se encuentra la zona del estómago, y el hipocondrio izquierdo, donde se encuentra el vaso. Recordamos que el hipocondrio derecho es donde se localiza el hígado y las vías biliares. El flanco derecho es la región del colon ascendente y el mesogastrio o zona umbilical es la región del intestino delgado. El flanco izquierdo es la región del colon descendente. Por otro lado, la fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha es la región del ciego y del apéndice. El hipogastrio o región suprapúbica es la región donde se encuentra la vejiga urinaria cuando ésta se encuentra llena. Finalmente, la novena zona es la fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda, el cual se compone de o más bien donde se ubica el colon sigmoideo, que es parte del colon descendente y que vamos a ver a lo largo de esta presentación. La pared anterior del abdomen como tal corresponde a una piel gruesa, a una fascia superficial de grosor variable a nivel infraumbilical y que se divide en 2 capas. Una capa superficial de Camper, que es grasosa, y una capa profunda de escarpa, que es membranosa adherida a la fascia profunda. Aquí se encuentran los vasos superficiales de la pared. En la zona media de esta pared están las venas epigástricas superficiales y las venas tóraco-epigástricas. A nivel periumbilical se anastomosan conformando las venas umbilicales o la anastomosis portosistémica. La fascia profunda es delgada y adherida al plano muscular. ¿Y cómo se conforma este plano muscular? En su pared anterior a los músculos oblicuos externos, oblicuos internos, que podemos ver aquí a continuación, al igual que el transverso abdominal, que también podemos ver aquí, y los cuales se unen a nivel medio está la vaina del recto y los músculos rectos abdominales.
Estos son los músculos que se encuentran en lo que es la pared anterior del abdomen. De manera superficial podemos decir que la hoja anterior es perforada por ramos cutáneos intercostales y que el músculo recto abdominal son fibras horizontales segmentarias. De manera profunda, la hoja posterior es 3/4 superior, es fuerte y además el arco de Douglas se encuentra también en la zona profunda, que se encuentra en el cuarto inferior. Aquí es donde ingresan los vasos epigástricos y donde se llega a encontrar también el músculo piramidal. La pared lateral del abdomen también se divide en diferentes planos, sobre todo en un plano superficial, intermedio y profundo. En el plano superficial se encuentra el músculo oblicuo mayor o externo, que tiene una dirección medial a caudal. En el plano intermedio se encuentra el músculo oblicuo menor, cuya aponeurosis en 3/4 partes superiores de la pared da la vaina anterior y posterior del recto. En un cuarto inferior no se divide y pasa por delante del recto, dando la línea alba que se puede ver en la imagen anterior de la anterior diapositiva. Y en el plano profundo se encuentra el músculo transverso, que ya habíamos visto en la anterior diapositiva y regresamos para volver a verlo como tal. Y este mismo músculo tiene una dirección horizontal con una línea media clavicular y una aponeurosis de línea semilunar. ¿En qué consiste ahora la cavidad peritoneal que habíamos comentado previamente? Es un espacio virtual delimitado por las hojas parietal y visceral del peritoneo. A nivel cefálico, el peritoneo parietal se une a la pared superior de la cavidad abdominal, cubre la cara inferior, por lo tanto, del músculo diafragma. Y podemos verlo aquí en la imagen. Recuerden que el músculo diafragma es lo que divide a la cavidad torácica de la cavidad abdominal. A nivel caudal, la cavidad peritoneal no alcanza la cavidad pélvica, gracias a las vísceras allí ubicadas, que son el recto, el útero y la vejiga. Incluso también pueden haber lo que son elementos retroperitoneales, o sea, atrás de esta cavidad peritoneal, como se puede ver en esta imagen sagital, podemos ver elementos como lo que son el páncreas, el duodeno y asimismo parte de lo que es la aorta. Así también vamos a estar comentando algunos de los órganos que son retroperitoneales. Vamos a hablar también muy brevemente del ligamento inguinal, el ligamento de Cooper, el cual es en cresta pectínea y une al tendón conjunto más el ligamento de Gimbernat. Los elementos del cordón como tal que se encuentran en este canal inguinal son el conducto de frente, los vasos gonadales, vasos deferentes, vasos cremasterianos, el nervio genital del genitofemoral y el nervio ilioinguinal. Como tal, todos estos elementos los vamos a ver de manera muy breve en la siguiente diapositiva, las siguientes presentaciones, que es la anatomía del pelvis. Sin embargo, recuerden que lo vamos a ver muy brevemente y generalmente. Todo lo demás se tiene que ir complementando con lo que vean en su material de apoyo. Vamos a hablar ahora acerca de los órganos propios de la cavidad abdominal. Iniciamos con el esófago, que ya lo habíamos iniciado muy previamente en los anteriores temas de lo que es la cavidad torácica y además las estructuras del cuello. Se divide en porción cervical y torácica, que ya las habíamos visto previamente, así como la porción abdominal, que es la que nos interesa ahorita, que tiene 2.5 centímetros de longitud, cubierto por el peritoneo en su cara anterior e izquierda y en relación a los troncos vagales anterior y posterior. Tiene dos estrechamientos que ya habíamos comentado y que es importante que recuerdan, que es el esfínter cricoesofágico, que es más bien que hay un estrechamiento en este esfínter, luego el estrechamiento entre el cruce del bronquio izquierdo y del callado aórtico, como podemos ver aquí, y finalmente el tercer estrechamiento, que es el cruce por el hiato esofágico del diafragma, que podemos ver aquí a nivel de la décima columna torácica, décima vértebra torácica. Vamos a hablar ahora muy brevemente del estómago, el cual se ubica
En el epigastrio, que ya habíamos visto, es una de las 9 zonas del abdomen, y en el hipocondrio izquierdo también. Es una víscera peritonizada móvil unida al diafragma por el ligamento gastrofrénico y a la pared posterior por el ligamento gastroesplénico y esplenorenal. Tiene una forma de J con una curvatura menor hacia la derecha donde se fija el ligamento hepatogástrico y una curvatura mayor, como podemos ver aquí en la imagen, hacia la izquierda y hacia abajo. Y asimismo una cara anterior que es el saco mayor del peritoneo y una cara posterior que forma la pared anterior del saco menor. También tiene sus esfínteres en la unión con el esófago. A nivel de la 11ª vértebra torácica se encuentra el esfínter funcional o cardias. Por otro lado, en su parte más distal y en unión con el duodeno se encuentra el esfínter del canal pilórico, que es un esfínter anatómico y funcional que podemos ver en esta imagen. Asimismo, la irrigación del estómago se debe a las ramas del tronco celíaco, que son parte de la arteria gástrica izquierda en su curvatura menor, y a la arteria hepática común con sus ramas gástrica derecha y gastroepiploica derecha, que son en la parte inferior de la curvatura mayor y menor. También tiene una irrigación por la arteria esplénica con sus ramas gástricas corta y gastroepiploicas izquierdas, que como tal irrigan el fondo gástrico que podemos ver aquí en la parte superior de la imagen anterior y que como tal también obviamente irriga la parte superior de la curvatura mayor. El drenaje venoso se da por las venas gástricas derecha e izquierda, que son tributarias de lo que es el sistema portal y que cubren a lo que es la curvatura menor del estómago. Las venas gástricas cortas y gastroepiploicas izquierdas son tributarias de la vena esplénica y la vena gastroepiploica derecha va directamente a la mesentérica superior y drena a la curvatura mayor. Ahora continuamos, después del estómago, obviamente con el intestino delgado, que tiene función de digestión y absorción de los alimentos. Se extiende desde el píloro hasta la unión iliocecal y tiene una longitud de incluso 2 a 4 metros, formado por el duodeno, el yeyuno y el ilion. Vamos a hablar muy brevemente del duodeno, que se compone de 3 porciones. La primera tiene una longitud de 5 centímetros y tiene una disposición horizontal hacia atrás y hacia la derecha, con una zona de mayor calibre. Asimismo, tiene una relación posterior con la arteria gastroduodenal, el colédoco, que es parte del sistema biliar y que vamos a ver a continuación, la vena porta y es anterior con la cara posterior de la vesícula biliar. Su segunda porción es más larga, tiene 10 centímetros y es vertical. Desciende del lado derecho, como podemos ver en la imagen, a través de la segunda y tercera vértebra o lumbares, o L2 y L3. Tiene una relación posterior con el riñón y el ilio renal y en su cara anterior es cruzado por la inserción del colon transverso, que también es parte del colon, medial con el colédoco y los conductos pancreáticos principales y accesorios. Su tercera parte es de una longitud de 10 centímetros y como tal tiene una disposición horizontal a nivel de la tercera vértebra lumbar y la cual se dirige hacia la izquierda en relación posterior con la vena cava inferior y la aorta y además es anteriormente es cruzado por la raíz del mesenterio y los vasos mesentéricos superiores. Su cuarta sección tiene una longitud de 5 centímetros y asciende a la izquierda hasta lo que es L2 y gira formando el ángulo duodeno yeyunal en relación anterior con el mesenterio y las asas del yeyuno, posterior a su vez con el margen izquierdo de la aórtica y el músculo psoas izquierdo. Continuamos también ahora con la irrigación, la cual se da por la arteria pancreático-denal superior y por la arteria gastrodenal inferior. El drenaje venoso se da en la mitad superior por la vena porta y la mitad inferior por la vena mesentérica superior, mientras que el drenaje linfático se da en su mitad superior por nodos pancreáticos, duodenales, pilóricos y gastroepiploicos derechos, mientras que la mitad inferior es en nodos mesentéricos superiores. Continuamos ahora con las siguientes porciones del intestino delgado, el yeyuno y el ilion.
Es una porción peritonizada móvil ubicado en la región inframesocólica dentro de lo que es el marco oncolónico. Se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la válvula ileocecal. El yeyuno es 2/5 partes proximales del intestino delgado, de mayor calibre, una mucosa más gruesa, mayor irrigación y número de pliegues, así como una mayor motilidad. La irrigación arterial y venosa y linfática se dan por arterias, venas y nodos mesentéricos superiores. Y ahora, habiendo hablado de ellos, seguiremos con el intestino grueso, pues ya hemos concluido con las partes del intestino delgado. El intestino grueso tiene diferentes segmentos: el ciego, donde se incluye el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon pélvico. Tiene un gran calibre de situación periférica, la región inframesocólica, y tiene fibras musculares con disposición longitudinales, como podemos ver en 3 bandas, formando las tenias intestinales o tenias cólicas, donde obviamente tiene presencia de saculaciones o austras y mamelones adiposos en su pared, como podemos ver en la imagen. Vamos a hablar de su primera parte, que es el ciego, la cual es la parte inicial del colon y tiene una longitud de 12 centímetros, ubicado principalmente y obligatoriamente en la fosa ilíaca derecha. Tienen que recordar esta sección. Su límite superior es la válvula ileocecal. El apéndice se encuentra también en lo que es esta zona o apéndice verricular en la región posteromedial, y lo cual se define como una formación tubular y delgada, el cual presenta un mesoapéndice en cuyo borde libre va la arteria apendicular y da disposición retrocecal sobre el músculo psoas y el uretero derecho. En los casos de apendicitis, que es cuando se inflama, recuerden que el principal dolor cuando hay apendicitis, se empieza a dirigir hacia la fosa ilíaca derecha, tanto en hombres como mujeres. Por lo tanto, es importante considerar esta zona anatómica del abdomen para la ubicación de lo que es el ciego y el apéndice. Seguimos ahora con el colon ascendente, que es una porción peritonizada fija, no móvil, a diferencia de los anteriores elementos del intestino delgado, el cual se proyecta en el flanco derecho. Tiene una longitud de 15 centímetros aproximadamente y tiene relación con la cara inferior del hígado, el músculo ilíaco, el cuadrado lumbar y los nervios iliohipográstico e ilioinguinal. Continúa el colon ascendente con el colon transverso, como podemos ver en la imagen, el cual también es una porción peritonizada móvil, con una longitud de 40 centímetros y que se extiende entre la flexura cólica derecha e izquierda, colgando hacia la pelvis. Tiene relaciones a la derecha con el hígado y la vesícula biliar, y en el extremo izquierdo se interpone entre el estómago y las asas yeyunales. En su cara superior se fija el ligamento gastrocólico y el ángulo cólico izquierdo está ligado con el ligamento frenocólico, como podemos ver aquí en la imagen. Posterior a ello, aunque aquí está mal el título, una disculpa, sigue el colon descendente, el cual también es una porción peritonizada fija, tiene una longitud de 25 centímetros y se proyecta en el flanco izquierdo, descendiendo sobre la musculatura de la pared abdominal posterior, y a nivel de la fosa ilíaca se curva y continúa con el colon sigmoideo. Tiene un calibre menor a los anteriores 2 segmentos del intestino grueso. Hablando ahora de la última porción del colon, antes de hablar de las estructuras pélvicas de la siguiente presentación, está el colon sigmoideo, el cual también es una porción peritonizada móvil. Tiene un meso en forma de abanico, o sea, es el mesocolon pélvico, que lo une a la pared abdominopélvica posterior. Al ingresar a la cavidad pélvica, se curva y se proyecta en la fosa ilíaca izquierda, terminando a nivel de la tercera vértebra sacra. Tiene una relación con la vejiga en el hombre, con el útero y los anexos uterinos en la mujer. ¿Cuál es la irrigación de todo este sistema? Sobre todo en lo que es el ciego y la mitad derecha,
por la arteria mesentérica superior y sus diferentes ramas iliocólica, cólica derecha y cólica media. Por otro lado, en la mitad izquierda, como podemos ver, se da por la arteria mesentérica inferior y sobre todo sus ramas cólica izquierda y sigmoidea. El drenaje linfático se da por los linfonodos de la pared intestinal y van a los nodos mesentérico superior en la mitad derecha y mesentéricos inferiores en la mitad izquierda. Continuamos igual con las estructuras abdominales y nos vamos sobre lo que es el hígado, que es la glándula más grande del cuerpo, pesando 1,5 kilos y que es una víscera peritonizada fija, unida al diafragma en su parte superior por el ligamento coronario, los ligamentos triangulares derecho e izquierdo y el ligamento falciforme. Se proyecta en el hipocondrio derecho y en el epigastrio y se encuentra recubierto por una delgada cápsula de tejido conectivo conocido como cápsula de Gleason. A su vez, la irrigación se da de manera funcional por la vena porta en un 70% del flujo sanguíneo y de manera nutricia por la arteria hepática propia. El drenaje se da por las venas hepáticas que forman los 3 sistemas colectores derecho, medio e izquierdo, que drenan a su vez en la vena cava inferior. Y el drenaje linfático se divide en una red profunda y en una red superficial. A su vez, se encuentran las vías biliares extrahepáticas, los cuales se definen como conductos hepáticos derecho e izquierdo que recogen la secreción exócrina del hígado fuera del ilio y se unen formando el conducto hepático común. Descienden 4 centímetros aproximadamente por el borde libre del aumento menor y reciben al conducto cístico o drenaje vesicular biliar, formando así el conducto del colédoco. El conducto cístico y conducto hepático común y el hilio hepático delimitan en algo que se conoce como tal como el triángulo de Charlotte. ¿Qué es el colédoco? El colédoco como tal es un conducto biliar o hepatocolédoco que mide aproximadamente 8 centímetros. Tiene 3 porciones. Una primera que transcurre por el aumento menor, una segunda por el detrás del duodeno como tal, y una tercera en relación a la cara posterior del páncreas, como podemos ver aquí. En la imagen, a nivel de la segunda porción del duodeno, forma junto con el conducto pancreático, como podemos ver aquí, la ampolla hepatopancreática rodeado de fibras musculares que constituyen lo que es el esfínter de Oddi y que liberan sustancias que sirven tanto para el desecho como para la absorción de diferentes nutrientes por parte de lo que es el sistema digestivo. La irrigación se da por la rama de la arteria cística y por la arteria gastroduodenal. Luego seguimos con la vesícula biliar, que es la formación sacular de 10 centímetros que se encuentra casi inferior a lo que es el hígado o tapado por el hígado y que tiene un fondo, un cuerpo vesical y un cuello como tal, como podemos ver en la imagen. Se irriga por la arteria cística, que es rama de la hepática derecha, y tiene un drenaje venoso por lo que son las venas císticas que drenan en la vena porta. El drenaje linfático son nodos císticos. Ahora vamos a hablar muy brevemente del páncreas, el cual es una víscera peritonizada, fija a la derecha e izquierda en un plano subcostal, que tiene igual 4 partes, una cabeza rodeada por el duodeno, surcada por el colédoco en su cara ventral, es cruzada por la raíz del mesocolon transverso, un cuello que se encuentra sobre los vasos mesentéricos superiores en relación dorsal con la vena y la arteria esplénica, un cuerpo proyectado en el saco menor formado por el lecho gástrico y una cola, como podemos ver aquí, que se encuentra incluida en el ligamento esplenorenal. También tiene un conducto pancreático principal que recoge la secreción exócrina y abre en la ampolla hepatopancreática que habíamos comentado previamente. También tiene un conducto pancreático accesorio que drena la parte superior de la cabeza del páncreas y desemboca en la segunda porción del duodeno.
La irrigación se da en la cabeza por las arterias pancreático-duodenales superior e inferiores y en el cuerpo y cola por las arterias esplénicas, por lo que tiene dos sistemas de irrigación que hay que recordar cuál irriga a la cabeza y cuál irriga el cuerpo y a la cola. Mientras que el drenaje linfático igual se divide dependiendo de la cabeza y el cuerpo. La cabeza del páncreas son por linfonodos pilóricos, mesentéricos y celíacos, y en el cuerpo se da por nodo pancreáticos, esplénicos y celíacos. Seguimos ahora con la estructura que es el vaso, el cual es una víscera peritonizada en la región supramesocólica, ubicado en el hipocondrio izquierdo, entre la novena y la onceava costilla, detrás del estómago, como podemos ver en la imagen, y debajo del diafragma, encima del riñón izquierdo, o más bien anterior al riñón izquierdo, pero además también en conjunción con el colon descendente. Conserva su posición por 5 ligamentos suspensorios: el ligamento espleno-diafragmático, esplenocólico, preesplénico, esplenogástrico y esplenorrenal. Como podemos ver, estos 5 ligamentos unen a lo que es el vaso con el diafragma, el colon, el estómago como tal y los riñones. Pesa de 150 gramos y mide 11 centímetros de longitud, con una irrigación dada por la arteria esplénica, que son 5 u 8 ramas terminales, y un drenaje venoso tributario de la vena esplénica. Ahora hablamos de los riñones, que es una estructura bastante importante no solo para estas clases de anatomía, sino para lo que van a estar viendo durante las clases de histología. Es un órgano retroperitoneal, o más bien son dos órganos retroperitoneales, al lado de la columna vertebral y en el surco paravertebral entre la 12ª vértebra torácica y la tercera lumbar. Tiene una longitud de 10 centímetros, un ancho de 5 centímetros y un espesor de 2.5 centímetros. Tiene como tal 6 partes: un polo superior, un polo inferior, un borde medial, así como un borde lateral, y una cara anterior y una cara posterior. Lo importante, por ejemplo, del borde medial es que es cóncavo y se vincula con el ilio renal, y sobre todo también que la cara posterior se comunica con el músculo psoas, el cuadrado lumbar, y la cara anterior en relación a las vísceras abdominales no retroperitoneales. Se encuentra cubierto por una cápsula fibrosa que se introduce y limita las paredes del seno renal. Tiene a su vez también una corteza renal, una porción externa granulosa de color rojo pálido de 1 centímetro de espesor y con 7 a 8 proyecciones radiales. También tiene a su vez una médula renal, como es lo que podemos ver aquí en la imagen, con una porción interna de aspecto estriado de color rojo oscuro y de 8 a 10 porciones cónicas, que son las pirámides renales de Malpighi. Las bases de estas mismas pirámides se apoyan en el tejido cortical, como podemos ver, y los vértices se ubican hacia lo que es el seno renal, formando de esta manera las papilas renales. ¿Qué es la estructura específica o básica de los riñones? La nefrona, que es la estructura funcional sobre el cual obviamente se concentra todo lo que son los desechos y se forma la orina que se va a eliminar por los ureteros, pero además obviamente es parte esencial porque permite todas las funciones específicas del riñón, que como les comento lo van a ver posteriormente en sus clases de histología. Existen 1 millón aproximadamente en cada riñón y se encuentra como tal formado por diferentes estructuras: el glomérulo, las cápsulas glomerulares y corpúsculos renales. Sin embargo, hablando de lo que es la irrigación del riñón, se debe sobre todo a la arteria renal, que es una rama de la aorta que pasa por el ilio y se divide en arterias segmentarias: una apical, superior, media, inferior y posterior. O sea, son 5 subdivisiones. En el seno renal, las segmentarias dan lugar a las ramas lobares, que entran en la sustancia renal y se dividen en 2 arterias interlobares, que se dirigen específicamente a la corteza.
Sin embargo, en la base de la pirámide renal, las interlobares dan origen a las arterias arqueadas o arciformes, que contornean la base de la pirámide y emiten hacia la corteza las arterias interlobulillares, de las cuales surgen arterias aferentes que se capilarizan formando el glomérulo renal. Entonces, como podemos ver, hay una división en arterias segmentarias por parte de la arteria renal, pero además, a su vez, estas arterias segmentarias que se subdividen en 5 categorías pueden dar ramas lobares que entran en la sustancia renal y se dividen en arterias interlobares, que a su vez, estas arterias interlobares y que se dirigen hacia la corteza dan origen a las arterias arqueadas o arciformes, que contornean esta base piramidal y emiten hacia la corteza por último, las arterias interlobulillares que forman los capilares. Sé que ahorita puede parecer un poco confuso, pero es importante que vayan marcando estas subdivisiones porque así es como se va a ir estudiando poco a poco lo que es la irrigación renal. Luego continuamos con los ureteros, que son conductos musculares que van desde los riñones y transportan la orina desde esta pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Tiene 3 capas, una capa de mucosa, una capa muscular media y una capa adventicia. La capa de mucosa se encuentra cubierta por el uroepitelio transicional. Y las porciones son una porción abdominal que va detrás del peritoneo parietal sobre el músculo psoas, cruzado ventralmente por vasos gonadales y cólicos, y una parte pélvica que transcurre por debajo del peritoneo en relación ya con las ramas de la arteria ilíaca interna. Y obviamente hay que conocer la importancia de lo que es el uretero, sobre todo no solo en las complicaciones médicas que pueden haber al momento de haber obstrucciones, sino además al momento de poder realizar estudios o procedimientos quirúrgicos que permitan como tal que se superen procesos de obstrucción, como se puede ver aquí en la imagen donde se pone un stent que permite que la orina recupere o supere la obstrucción que se está dando en el uretero. En la mujer, el uretero pélvico cruza ventralmente a la arteria uterina. Por otro lado, en el hombre es cruzado por el conducto de frente y toma relación con el fondo de la vesícula seminal. Los ureteros cruzan oblicuamente hacia abajo y medial a la pared vesical para abocarse en su lumen. Tienen 3 estrechamientos, uno a nivel de la unión ureteropiélicos, otro a nivel de los vasos ilíacos, que es a su porción media, y otro a nivel intramural o vesical del uretero. La irrigación como tal se da en su porción abdominal por las ramas de las arterias gonadales y las finas ramas de la aorta, en su porción pélvica por las ramas de las arterias ilíacas, vesiculares y uterinas, y las venas acompañan los pedículos vasculares, mientras que el sistema linfático drena en los nodos laterales aórticos, ilíacos comunes e ilíacos internos. Luego están las glándulas suprarrenales, cuyo nombre las describen a la perfección porque se encuentran superior al riñón. Tienen, igual que los riñones, una situación retroperitoneal, o sea, que están detrás del peritoneo. Tiene una forma triangular o de semiluna sobre el polo superior del riñón, una longitud de 5 centímetros, una altura de 3 centímetros y un espesor de 1 centímetro. En su corte se puede ver una corteza suprarrenal, como podemos ver en la imagen, que es su porción más periférica, y una médula suprarrenal en su porción central. La irrigación se da por las arterias adrenales superiores, que son arterias de la arteria frénica inferior, las arterias adrenales medias, que es una rama directa de la aorta, y las arterias adrenales inferiores, que es una parte o una rama de la arteria renal. El drenaje venoso es sobre todo por la vena adrenal derecha, que drena en la vena cava inferior, y la vena adrenal izquierda, que drena en la vena renal izquierda. Entonces, a diferencia de lo que es la vena adrenal derecha, que va directo a drenar a la vena cava inferior, la vena adrenal izquierda drena sobre la vena renal izquierda. Recordemos que la vena renal entra, al igual que la arteria renal, a través del ilio renal
para obviamente no solo distribuir, en el caso de la arteria, a partir de sus divisiones, la sangre oxigenada, sino además de que la vena renal permite el recolectar todo lo que es la sangre desoxigenada de los riñones y permite llevarlo de nuevo hacia lo que es la vena cava inferior. Nada más que en este caso, en el drenaje venoso de lo que es la glándula suprarrenal derecha, esta drena directamente a la vena cava inferior, mientras que la vena renal izquierda drena sobre la vena renal izquierda. Tiene un drenaje linfático que son por los nódulos lateroaórticos. Y ahora vamos a hablar de lo que es la aorta abdominal. Recordemos que también había una aorta torácica que es parte como tal del inicio de la aorta. No obstante, aquí lo vemos con una división de la aorta abdominal por la presencia de este mismo diafragma que podemos ver en esta imagen que divide, como les he comentado varias veces, a la cavidad torácica de la cavidad abdominal. La aorta abdominal surge desde el hiato aórtico del diafragma, o sea, a nivel de la 12ª vértebra torácica hasta la 4ª vértebra lumbar, dividiéndose en arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda. Y en su trayecto es cruzada ventralmente por el cuerpo del páncreas, la vena esplénica y la tercera porción del duodeno, así como la vena renal izquierda. Y finalmente vamos a hablar de manera muy breve sobre lo que es la vena cava inferior, que se encuentra situada detrás del peritoneo a la derecha de la aorta, no a la izquierda, a la derecha, porque a la izquierda se encuentra la aorta. Cruzado ventralmente por la raíz del mesenterio, por la arteria gonadal derecha y la tercera porción del duodeno. Por lo tanto, esta estructura junto con la tercera porción del duodeno son estructuras retroperitoneales. Desde la 5ª vértebra lumbar hasta el orificio diafragmático para lo que es la vena cava en el 8º espacio torácico, o sea, se asciende por medio de la recolección sanguínea, sobrepasa el diafragma y se dirigirá, al igual que la vena cava superior, hacia lo que es la aurícula derecha en lo que es la cavidad torácica. Tiene como tal 6 ramas tributarias que son las venas lumbares, la tercera y la 4ª, la vena gonadal derecha como tal, las venas renales que podemos verlas aquí, al igual que las venas gonadales como tal y las venas lumbares, y la vena suprarrenal derecha, que como habíamos comentado, lo comentamos acerca de aquella que no drena directamente sobre la vena renal, sino que está separada, porque en el caso de la vena suprarrenal izquierda, esta sí drena en la vena renal izquierda. Vean la imagen y vean la importancia de la división entre la irrigación, entre la recolección de la sangre venosa de la glándula suprarrenal derecha a comparación de la izquierda. También tiene venas frénicas inferiores y derechas y venas hepáticas suprahepáticas, como podemos ver aquí en la imagen. Igual, como ya había comentado, sobrepasa a nivel de la 8ª vértebra torácica el diafragma y entra ahora sí a la cavidad torácica y se une junto con la vena cava superior para poder llegar a la aurícula derecha. Y sin nada más que decir, les comento que concluimos de esta manera la 7ª clase de este módulo de anatomía. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario, no, no se preocupen, cualquier pregunta que tengan me la hacen saber para poder ayudarles a la brevedad posible, sobre todo para sus estudios con respecto a este curso y a su correcta formación clínica. Y sin nada más que decir, les agradezco de nuevo todas sus atenciones y nos vemos en la siguiente clase. Les deseo un excelente día y de nuevo muchas gracias por su atención. Hasta luego.